Una nación y el porqué de su riqueza. Una nación es rica cuando tiene diversidad de pensamientos. Desde el momento en que tú quieres dictar qué es correcto o qué debe pensar la gente, los genios se van, primero. Y aquellos emigrantes capacitados también inmediatamente después de que se legislen nuevas restricciones o cualquier clase de nacionalismo por sobre la libertad individual. Si sigues poniendo aún más restricciones, lo que le sigue es el capital. Este se irá a donde tenga mejores condiciones y lo que queda como resultado es una nación muy orgullosa de sí misma pidiéndole aún más intervención al Estado, pero con la riqueza añorada en el pasado. Te doy un ejemplo que escucharás mucho de ahora en adelante: mi propio país, Argentina. Yo soy descendiente de inmigrantes italianos aquí en Argentina y sé que esta fue una vez una de las naciones más ricas del mundo, pero a su vez es hoy una de las más pobres. Sin embargo, sigo escuchando, entre los ciudadanos argentinos, que el Estado debe encargarse de esto, de aquello y en general de todo lo que sea o no una necesidad básica. Sigo escuchando a una gran mayoría pidiendo por aún más restricción a las importaciones, que hay que sustituir las importaciones por productos nacionales, y así. Poco a poco Argentina y a cualquier país que se le ocurra hacer lo mismo fue y se irá, inevitablemente, transformándose en una nación completamente separada y aislada del resto del mundo, del cual ya no tiene influencia alguna. Aparte de la cantidad de comida que produce, lo suficiente para 200 millones de habitantes, que finalmente solo sirve para mantener a un estado de bienestar pero casi sin capitales o ideas. Todos los que las tienen, estudios o capacitación, se van y seguirán yendo a triunfar a otra parte de este hermoso mundo, y ya que estás allí, mande un saludo a tu vecino, que seguro será argentino. Otro ejemplo de Argentina: durante su última dictadura los militares ejercían la censura, no se podía escuchar ni ver ningún tipo de contenido que estuviera en otro idioma que no fuese el nacional, español. Mirándolo desde ahora no tiene sentido alguno, pero decían en esa época que esos idiomas eran extranjerizantes y yo, personalmente, sé el suficiente inglés como para comunicarme con gente de todo el mundo, es más. Comento con otras personas en otros idiomas y sé que todos somos diferentes pero humanos. No hay que tener miedo a otras naciones, que desde mi punto de vista son una representación del mismo comportamiento de tribu que ha tenido la humanidad desde la antigüedad. No hemos podido aún superar esa etapa. Se podría decir que la historia son nuevas personas cometiendo viejos y conocidos errores una y otra vez sin fin. Y una vez más, ¿qué sentido tiene prohibir el conocimiento o los distintos cultos? El mundo es como es. Aquí en Argentina en esa época, hace exactamente 40 años, no podrías ni escuchar música en otro idioma, español. Se fomentó de gran manera el nacionalismo y aquí estamos ahora, es más. Si le preguntas a un argentino probablemente te dirá que vive en un país con muchos defectos, pero aún así seguirá creyendo que el suyo está entre los más importantes del mundo o que aún siguen siendo ricos, cuando la verdad es que ese país es uno de los más pobres del mundo. Uno miedo al cambio. En este país, Argentina, al igual que el tuyo, tus limítrofes y todos los demás, es muy común el mismo odio al extranjero, porque eso es algo que está en todos los humanos, no importa de qué nación sea no seas. Siempre le tienen y le tendrán miedo al extranjero, porque el extranjero representa el cambio, y esa es la razón y el porqué de la cuestión. Simplemente, de ahora en adelante, acepta las diferencias, vive y deja vivir. Si puede ser, trata de incentivar a esta nueva población que circunstancialmente se encuentre dentro de tu país y cuya procedencia sea del Medio Oriente, asiática, occidental, africana o oriental, o que no comparta tus ideas o religión, a que respete lo que tú respetas y practica el respeto mutuo. Después de todo, todos somos seres humanos, ellos no son ni nunca serán menos que humanos o menos que tú por no tener tus mismas creencias o moral, al igual que tú no serás menos persona si te encuentras en otro país el cual no es aquel en donde naciste, tú valdrás lo mismo aquí o allí. 2. Nacionalismo para con el desarrollo cultural y Kaanamiko. Yo soy de Argentina y créeme que el nacionalismo nos encerró en nosotros mismos desde hace 70 años, los últimos del siglo XX, y nacionalizamos todo. Ahora, fíjate cómo está Argentina al principio del siglo XXI. Vuelvo a decir lo mismo, una y otra vez a ti, a todas las personas que conozco o seguiré conociendo a lo largo de mi corta vida en este mundo: el inicio de la decadencia de una nación es el orgullo, porque no te permite innovar. Te deja siempre atrás, en lo que alguna vez fue. Las naciones están hechas por la inmigración, para bien o para mal. Estados Unidos fue hecha por inmigrantes, el hombre salió de África y fundó el mundo como lo conocemos hoy, pero aún así seguimos teniendo miedo al inmigrante, al distinto, y la razón por la que eso sucede es porque todos los humanos le tenemos miedo al cambio. Eso representan los inmigrantes, el cambio. Lo que sucede es tú que quieres que tu barrio y tu país sigan siendo como lo fueron cuando eras niño, tal cual y como lo recuerdas, y déjame que te diga una cosa: el mundo está en constante cambio.
nunca va a volver a ser lo que era en tu juventud o infancia. Te doy varios ejemplos de naciones orgullosas que cayeron. Roma tomaba al resto del mundo como bárbaros, el imperio inglés era efectivamente la nación más poderosa del mundo en el siglo XIX, y hasta recuerdo haber leído de comentarios de esa época que decían lo que dice cada ciudadano cuando una nación llega a tener esa clase de poder: decían que su nación, su imperio, seguiría siendo la más poderosa para siempre. Estados Unidos sigue creyéndose la nación más poderosa del mundo mientras que cierra sus fronteras y de a poco va decayendo. 3 ICOUNOUMIA, impuestos y globalización. Pensando el otro día me acabé de dar cuenta de que la razón por la que es difícil unir países es por sus impuestos, es decir, a quién le pagas impuestos luego de la unión. ¿Cuáles son las leyes impositivas que deberán ser respetadas, las de cuál de sus antiguos países conformantes? Es simple: si no hay impuestos, si no se cobran impuestos, entonces unir un lado con el otro es fácil, mucho más fácil, no hay que cambiar legislación, excepto tal vez las leyes criminales o penales relacionadas con las relaciones sociales. Pero eso ya se verá entre las naciones participantes. Para que todo el mundo se una en una democracia directa es esencial que la premisa principal sea que los impuestos deban de ser del 0% y que el requisito para unirse sea ninguno, es decir, todo ser humano puede formar parte de esta democracia directa. Eso sí, me parece necesario que el voto sea público para evitar todo tipo de corrupción a la hora de legislar nuevas leyes. También pienso que en esta clase de unión total de la humanidad no encuentro la necesidad de tener alguna clase de poder ejecutivo, porque me parece que toda la sociedad en su conjunto puede decidir el rumbo de cada uno de los municipios o legislaciones, aunque, decidir quién debe votar en qué es muy difícil de determinar. ¿A qué me refiero? En una sociedad abierta en donde no existe el concepto de país sino de humanidad, ¿cómo haces para legislar o gobernar un municipio? ¿Quién tiene derecho de votar en ese municipio? ¿Cómo se determina que formas parte de un municipio? ¿No sería arbitrario negarte la posibilidad de legislar dentro de un municipio? ¿Qué sería mejor? Permitir que toda la humanidad pueda legislar a tu municipio particular o solo aquellos que viven en él. Pero, ¿qué es vivir en una localidad? ¿Qué es vivir en una localidad cuando en el futuro el transporte esté tan desarrollado que viajar a cualquier parte del mundo nos lleve no horas sino minutos? 4. Racismo, ascendencia y discriminación en América. Vaya, por lo que veo el racismo está en aumento en el mundo. No me sorprende porque no es la primera vez. Aquí están nombrando como algo bueno que una población de cierta raza esté en el poder. Eso es racismo justamente. Y no se olviden una cosa, al menos en Chile, Argentina y Uruguay, que es de lo que yo tengo algo de idea al menos, nosotros somos tataranietos de los colonizadores, todos tenemos ascendencia de gente que vino de otras partes del mundo. Nosotros no somos las víctimas sino que somos el resultado de esa colonización en el pasado, pero es entendible que en esta cultura de la victimización en donde yo soy la víctima todo se vea de esa manera. Si te miras a un espejo verás que no eres un nativo americano, y si crees que lo eres lo más seguro es que dentro de tu árbol genealógico familiar tienes gente que no habrá sido nativa del continente, y eso está bien, no hay ningún problema con eso porque estamos en el siglo XXI, no en el XVI. El mundo actual es un mundo globalista en donde los límites nacionales ya no importan mucho. No importa la procedencia de una persona y en todo caso nosotros no somos nuestros tatarabuelos, y si ahí como yo no tengo la culpa de lo que haya hecho mi padre, simplemente nací aquí. Así que dejen de echar culpas o de tratar de verse como víctimas cuando nosotros y tú mismo somos, sin duda alguna, por la historia, los victimarios, o al menos el resultado de ello. ¿Sabes por qué? Porque las víctimas están muertas, las víctimas de la colonización están muertas, exterminadas y enterradas por los colonizadores que solo dejaron a los suyos a esclavos o sociedades con ciudadanos de segunda que eran esclavos tributarios de la corona de turno, de quienes nosotros somos descendientes. Es decir, para dejarlo más claro, no puedes ser la víctima ni descendiente de aquellos que fueron exterminados porque justamente, fueron exterminados. Tú eres descendiente de los victimarios y no hay nada que puedas hacer para cambiar el pasado. Solo vive el mundo, vive tu vida, no eches culpas por cuestiones raciales y entiende que todos los seres humanos somos comunes en ello, es decir, ser humanos. 5 lenguas no útiles. Bueno, yo pienso que quienes se empeñan en seguir enseñando a nuevas generaciones una lengua que nadie en el mundo reconoce siquiera o usan son justamente los que insisten con él, por ejemplo, el catalán. Lo que sucede es que el español no solo se habla en España sino también en toda América por cientos de millones de personas, y para mí están creando un impedimento en las nuevas generaciones al obligarles a aprender un idioma que puede evitarles comunicarse correctamente con el resto del mundo. Eso sí, entiendo que quieran mantener su cultura, me parece bien, yo también defendería el español si China quisiera obligar a América a hablar chino.
Por más que 3 veces más de gente hable chino, y déjenme decirles que China es muy colonialista e imperialista actualmente, aparte de no ser una democracia, lo cual lo veo muy peligroso, siendo que China es la nación más poderosa económicamente hablando. Y eso puede significar una gran influencia a nivel cultural para el resto del mundo, pero, irónicamente, el mundo puede también influenciar en gran medida a esta nación, solo el tiempo dirá cuál es el resultado. Eso sí, la gente seguirá siendo la misma gente. Muchos idiomas europeos, inclusive del territorio español, desaparecieron. Es más, el español actual no es el mismo que hace 500 años, y todos los idiomas europeos tienen influencia del latín. Su lengua madre, aunque eso no quiere decir que yo quiera enseñar latín en las escuelas, pero sería un ejercicio de pensamiento algo interesante, porque podría ser fácil de aprender para todos aquellos quienes tengan ya un idioma influenciado por él anteriormente. Yo pienso que en el futuro lejano los idiomas se irán fusionando, y sí, podríamos llegar a ver un nuevo latín, porque solo se estarían unificando idiomas que ya son ramificaciones del antiguo latín, sería como volverlos a unir. Aunque no digo que todo el mundo haya hablado el mismo latín en el pasado, sino más bien uno adaptado a cada región según sus costumbres locales. 6. Comunicaciones, tecnología y desarrollo tecnológico. A medida que el Internet esté al alcance de todos y sea mejor, más rápido y más barato, que los medios de transporte permitan que hagas presencia en cualquier parte del mundo rápidamente, en poco tiempo y a un menor costo. Que Internet progrese hacia una conexión más intuitiva para con nuestros aparatos, que la IA o inteligencia artificial avance y derribe las barreras idiomáticas, acercándonos a un mayor conocimiento. En ese momento, o aún más, cuando la información pueda ser implantada en nuestras mentes, entonces, directamente y sin estudio, nadie le tendrá miedo a lo extranjero o a lo ajeno, porque ya no le será ajeno. Conoceremos y entenderemos todos los idiomas, las maneras de ser y de pensar de todos los ciudadanos, de quienes querramos saber algo, por supuesto. Es esto mismo lo que podrá, al final, derribar las barreras culturales y fronteras nacionales, o que en todo caso pueda hacer que éstas se vean mucho más como algo innecesario o a no tomar en mucha cuenta. Todo el mundo formará parte de una misma cultura globalizada, incluso, esto ya está sucediendo en alguna medida actualmente, pero no a nivel físico, es decir, personal. Aunque sí es algo que están permitiendo de manera indirecta ciertas plataformas como YouTube, YouNow, Twitch, WhatsApp, Telegram, Instagram o cualquier programa o aplicación con la cual puedas comunicarte con otros seres humanos fuera de cualquier barrera idiomática, territorial, distancia o fronteras nacionales. Aunque el problema, sigue siendo, o lo que detiene este avance en algunos casos, son las mismas restricciones que legislan algunos gobiernos a la información, es decir, a que tú puedas acceder a esa información que a la final representa a otro ser humano. De mi parte, hay que llevar a cabo una revolución de todos y en libertad, en contra de este sistema que nos aleja de nuestros congéneres, los seres humanos. Aunque esto probablemente tardará mínimo una generación más que la actual, año 2019. Pienso que, al menos actualmente y en lo inmediato, unirnos solo marcará nuestras diferencias obvias. Y esas son que nuestras culturas no son las mismas, y lo que para un pueblo es correcto para otro puede llegar a no serlo, o inclusive puede resultarle violento, lo que puede desatar en justamente violencia. Por ejemplo, en Argentina la transexualidad está bastante aceptada, la homosexualidad aún más, inclusive a nivel legal, pero en otros países es delito, a veces hasta puede estar condenado con la muerte. Obviamente algunas sociedades no llegan a ese extremo, pero igualmente no la aceptan. Transexualismo, transhumanismo, transplurisexualismo, en el futuro vamos a tener la capacidad de cambiar de sexo y de apariencia muy rápidamente y con mayor facilidad. Alguien transplurisexual es alguien a quien le gusta o acepta ser de cualquier sexo. Una vez que la humanidad haya llegado a un punto tal de desarrollo, que está cada vez más cerca de nosotros según mi opinión personal, pero dependerá a quien le preguntes, una vez que la humanidad llegue a ser una civilización tipo 1, o sea, una civilización planetaria, te diré lo siguiente. No hay una cantidad o calidad de virus electrónicos suficientes, errores, o inclusive leyes que puedan parar el actual estilo de vida de la humanidad. Te digo por qué, la humanidad de hoy es comparable a los adictos. Si tienes algún medio de comunicación a tu alcance, ejemplo celular, te diré esto: si alguien lo destruye, se daña o te es robado, tú seguramente comprarás uno nuevo u otro más. Inclusive si existiera una norma escrita, legislada o no en tu territorio que te prohíba tener acceso a estos aparatos legalmente, aún así, la tecnología de hoy y la necesidad humana de estos instrumentos o tipos de máquinas proveerán al mismo y a sí mismos de ella. Así que, no te preocupes, si un virus destruye esta clase de conexiones, siempre habrá una nueva versión que reemplazará a la actual, arreglando todos los errores del anterior, o bugs. Te pregunto algo:
¿Acaso tú vendiste o destruiste tu computadora personal, notebook, celular o cualquier artefacto que tengas para comunicarte con el resto del mundo solo porque un virus lo hizo inusable o inutilizable? No, seguramente lo has reparado o reemplazado por uno nuevo o usado, pero no dejarás jamás de usar o tener la necesidad de acceso a esa tecnología sin importar qué suceda. Ya que tú tienes el conocimiento de ella como individuo al igual todo el resto de la humanidad. Lo siento, pero la actual prensa, películas, series, medios, etc. no son lo suficientemente realistas o apegados a la realidad de estas cuestiones. La humanidad encontrará una manera siempre y no hay o habrá cantidad de organizaciones posibles, ya sea de 1, 10 o 100. Individuos hacks, terroristas que puedan parar el desarrollo o modo de vida de la humanidad actual porque simplemente tú mismo no cambiarás de opinión, no dejarás de tener la necesidad de, valga la redundancia, tener acceso a ellas, es decir, es una lucha de cientos versus miles de millones. La voluntad mayor gana y estamos hablando que entre ellos habrá y hay seguramente, miles de millones. Gente capaz de reparar o crear nuevos inventos o aparatos con el mismo objetivo que tú mismo, es decir, conseguir comunicarte. 7 United States.